dijo, tú siéntate en casa. Pues yo dije, voy con tenis. Y me traje mi playera del compañerismo donde Oscar y yo hemos caminado, Pastor Oscar, que es Cristo es mejor. Hemos caminado unas conferencias de pastores juntos allá en Querétaro, en un retiro de pastores. Nos juntamos, por si no sabían, les cuento el chisme celestial. Nos juntamos cada tercer martes de mesa a orar, sin sacar credenciales de mi iglesia sexta o yo soy tal, no, nada. Un grupo de pastores que nos reunimos en línea a reconocer nuestra necesidad de Cristo Jesús. Somos gente necesitada. Así como pastoreamos, también nos reconocemos ovejas. Y vamos a nuestro buen pastor. Pastor Oscar, gracias. Hermana Marlene, gracias por permitirnos estar aquí. Y pues, ¿qué les parece si aquí de pie abren su Biblia en Daniel 3? Déjenme pongo el cronómetro porque yo puedo tardarme aquí 3 horas predicando y no queremos eso, porque les va a dar hambre. Daniel capítulo 3. Y como me siento en casa, vamos a hacerlo como lo hacemos allá en la congregación donde Dios nos ha permitido estar pastoreando, que es en Ecatepec, en el Estado de México. Ya llevamos allá igual algunos años pastoreando. Y normalmente en casa lo hacemos así. Yo leo el versículo 1, ustedes a la par, que se escuche unísono, no que se escuche como en el mercado de pásele, pásele por acá, güerita, pásele por... No, como el coro celestial de vida nueva en Cristo de Milpalta. Que se escuche así como, qué bonito, unísono. Y vamos a leer los 30 versículos. Si no habías leído entre semana la palabra por algún motivo, hoy vas a leer todo el capítulo. Vamos a leerlo, todo el capítulo, porque a eso venimos, a abrir la palabra del Señor. Y dice así, verso 1, empiezo yo y luego ustedes, coro celestial, verso 2. Dice así la palabra. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernantes de las provincias. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo.
Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y chequen la pregunta, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? He aquí nuestro Dios. ¿A quién? A quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun un cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Todos juntos. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque como siervo tuyo junto con Pastor Oscar, nosotros no tenemos que añadirle a tu palabra ni quitarle. Junto con tu pueblo lo que tenemos que hacer es venir y escudriñar lo que ya está escrito, Señor. Lo que tú has dejado para nuestro consejo, para guiarnos a una sola persona que es digna de seguir, es a Cristo. Gracias por tu palabra, Señor, que está escrita. Abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo haga la obra mientras nosotros escudriñamos tu consejo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, coro celestial de Vida Nueva en Cristo.
de aquí de San Pablo, en Milpa Alta, se escucharon parejitos, no se escuchó como tianguis, buen trabajo. Entonces, el título de la enseñanza de hoy, si la puedo, ¿está ahí? Ahorita hice una presentación, yo soy muy visual, entonces quise compartirlo con ustedes. Al Dios al que adoramos, al Dios al que servimos, adoraremos. Al Dios al que servimos, adoraremos. Familia, y estamos en una era en donde hay una continua exaltación de la humanidad, el humanismo. Incluso tristemente desde los púlpitos hay mensajes que tienen todo que ver con el hombre. Tú declara que eres, ¿qué? El nuevo dueño de la fábrica de celulares de Apple. Sí, yo lo declaro, ¿no? Pero totalmente está enfocado en nosotros. Y este rey Nabucodonosor no es la excepción de la regla. Dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos habrá gente amadora de sí misma. ¿Conoces gente amadora de sí misma? ¿Sí? ¿Cómo se llama? No me digan. Pero seguramente hoy en la mañana lo viste en el espejo y batallaste con él. Porque no sé si han ustedes escuchado en los medios, en Ventaneando, o ¿cómo se llama? Venga la alegría, ¿no? Yo la otra vez lo escuchaba. Yo no, mi esposa lo estaba viendo, no le digan, mi esposa estaba viendo. Y te dan esos consejos de, ámate a ti mismo. Para amar a otro, tienes que aprender a amarte tú primero. Y suena bonito, ¿no? Ay, sí, es que yo no puedo amar a mi gordo, que cuando pues yo me enamoré de él, era flaco, pastor, era flaco. Pero ahorita ya está gordo, tiene papada, ya me cuesta trabajo más. Y más cuando ronca, pastor, ¿no? Pero yo para amarlo y servirle tengo que amarme a mí misma. Y suena bonito, suena bien, pero es humanismo puro. Enfocado en nosotros mismos. La sociedad te va a decir, ámate a ti mismo, pero la Biblia dice, no, estamos en tiempos en que la gente ya es amadora de sí mismo. ¿Alguien de aquí va a su restaurante favorito o a su puesto de quesadillas favorito, a tu lugar favorito de comida, llegas y le dices, no sé, Doña Lucha, ya vine otra vez, Doña Lucha, deme lo que sobró de los platos de comida, yo me lo como? ¿Alguien llega a un restaurante así, pide lo que nadie quiso comerse, démelo a mí? No, tú llegas a ese restaurante o a ese lugar de comida, ¿por qué? Porque te gusta el sazón, porque ahí hay un platillo que dices, no hombre, este está de rechúpete, ¿no? Está para chuparse los dedos. Nosotros ya naturalmente nos amamos. ¿Por qué viniste vestido como vienes hoy? Bueno, pues porque obviamente me gusta este color de ropa, me gusta este suétercito. En nosotros ya está ese amor propio, lo que la palabra dice, no, ama a tu prójimo como a ti mismo, piensa primero en el otro. Nosotros ya pensamos demasiado en nosotros, de hecho nos tiramos, somos tan enfocados en nosotros mismos que nos tiramos muchas veces al drama. Nabucodonosor había escuchado un capítulo antes la interpretación de uno de sus sueños. Daniel le había dado la interpretación de esos sueños, pero Nabucodonosor no escuchó. Y verso 1, familia, ahí en sus Biblias, ¿qué dice así? Verso 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura sería de 60 codos, o sea, traducido, 27 metros. ¿Alguien de aquí ubica muy bien el ángel de la independencia, que está allá en Reforma? ¿Saben cuánto mide? Yo estaba investigando, dije, vamos a investigar. Solo la base del ángel de la independencia, solo la base sin el ángel, mide 35 metros. Con el ángel, no, como 37 metros, si mal no recuerdo. Y ya con el ángel, la figura de oro, mide 45 metros de alto. Imagínate hacer una figura con tu imagen de 27 metros de alto. ¿Se va a ver? Porque se va a ver. Pero, dice, y su anchura era de 6 codos, 2,5 metros de ancho. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, este rey. Pero chequen esto, la instrucción que él da al pueblo. Verso, no sé cuál le cambió, el derecho o el izquierdo, pero a ver si, ¿para ahí apuntó? Ahí está, gracias César, mira. Verso 2 dice, y envió el rey a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados,
y da una lista. Se los puse en una foto para traducirlo a nuestro lenguaje el día de hoy. Estaba buscando yo una foto donde estuviera, en este caso, creo que la expresión correcta es el presidente de la República, en este caso, Claudia Sheinbaum, la función de presidente, junto con los gobernadores. Ahí pueden identificar algunos. Hagan de cuenta que el rey Nabucodonosor hace lo mismo. Manda a llamar a todos los gobernantes, a gente de alto rango, que pudiesen dar la instrucción para todo el dominio donde él reinaba y que tuvieran muy claro esta reunión. Da los nombres: gobernadores, sátrapas, tesoreros, oidores, etcétera, consejeros. Verso 3 dice así: fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, todo este número de personas. Dice más adelante en el verso 3, y todos los gobernadores de la provincia, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Verso 4, y el pregonero anunciaba en alta voz que mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Si hubiese sido México, esto incluía a Milpalta, ¿no? Que al oír, ¿qué? El son de la bocina, que al oír la fiesta, que al oír, o sea, el cuate hace una estatua, la pone en honor a sí mismo, pero no solo eso, dice, cuando la estatua esté levantada, va a haber música, que esto sea una fiesta. Verso 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, ¿qué va a pasar cuando tú escuches esos instrumentos? ¿Cuál era la instrucción que venía de parte del gobierno, familia? Ahí dice, ¿no? Cuando tú escuches el ¿no? Como mexicanos. Cuando te subas al micro y escuches, lo estoy muy mexicanizando, familia, ¿ok? Cuando escuchen el sonido de la bocina, de la música, la instrucción para los pueblos, naciones y lenguas era una. ¿Cuál era la instrucción? Te vas a parar a bailar. ¿Dice eso? No. La instrucción es: cuando escuches la música, te vas a postrar y vas a adorar, ¿qué? La estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Qué onda con este rey? Imagínense que si la instrucción fuera así para México: Claudia Sheinbaum levanta una estatua a su nombre y cuando escuchen música se deben de postrar. Familia, ¿lo harías? ¿Te postrarías ante una imagen, ya sea de Andrés Manuel o de Claudia? No vine a hablar de política. Si tú quieres seguir a alguno de ellos, nosotros nos debemos a un rey más grande. Pero eso pasa en el mundo en el que vivimos. Gracias por adelantarle. Levantó esa estatua. Y verso 6. Pero chequen la instrucción. ¿Qué pasa cuando escuches la música y alguien no se postre a adorar a esa imagen? Verso 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. La instrucción era para toda persona que estaba bajo el gobierno del rey Nabucodonosor, que tenían que escuchar la música y tenían que postrarse inmediatamente ante la imagen que había levantado. En esta caricatura que puse, la gente está postrada, pero hay 3 cuates que no. ¿Ya los vieron? 3 ahí de blanco, paraditos, que no se postran ni adoran. Familia, hoy en día, en medio de que el mundo está exaltando totalmente al humanismo, con frases de amor es amor. Si yo soy hombre y me gusta otro hombre, ¿a ti qué te importa, retrógrada? Si yo soy mujer y a mí me gusta otra mujer, ¿a ti qué te importa? Si yo soy hombre y me siento, ¿cómo se dice la palabra? La olvidé. Cuando un caballo es muy fértil,
Gracias. Si yo soy un hombre y me siento bien semental y quiero tener 5 esposas, ¿a ti qué te importa? Metiche. Es humanismo puro, autoexaltación pura. Amor es amor. Dios no tiene nada que ver. Vivimos en una sociedad así, familia. Pero había 3 hombres que no se postraron ante lo que todo el mundo se estaba postrando. Verso 7, ahí en sus Biblias. Y me encanta ver esa escena, ¿no? De que no me ven a mí, sino bajan a ver su Biblia, de que venimos a eso. Por lo cual, al oír todos los pueblos al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, etcétera, 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 y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron. Chequen esto, sí lo hicieron. Se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor se había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron, chequen esto, siempre hay un chismoso. Desde que vamos en la escuela, ya va a terminar la clase, maestro, ¿no va a pedir tarea? ¡Ah, cállate! ¿No? Porque siempre hay uno así. Pero aquí, esta palabra dice, verso 8, ahí las dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron. Esa palabra de acusar era de, claro, dar el informe de que no estaban obedeciendo, pero con una malicia de tal forma que recibieran un castigo. Acusaron maliciosamente, ellos querían el mal para estos 3 hombres. Acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, estos chismosos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, qué barberos. Qué barberos. ¿Conoces gente así? Que llega contigo y te dice, oh, te ves muy bien, qué guapo, qué guapa, te queda muy bien ese vestido, comadre. Pero déjame te cuento, ¿qué? Y sacan el veneno. Eso no pasa en Milpalta, eso pasa en Ecatepec. Allá en Ecatepec sí, aquí no. No padecen de eso. Pero también en Babilonia pasó. Estos cuates hablaron y le dijeron al rey su barberés. Rey, para siempre vive. Aleluya. Ay. No, hombre. Tú, oh rey, que has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y todo instrumento de música, cuando haya la fiesta de la música, se postre y adore la estatua. No, hombre, si saben, cuando alguien es chismoso y quiere hacer daño, cuidado con la lengua, dice Santiago. Con la misma que bendices, puedes tirar veneno. Estos hombres están tirando su veneno. Verso 11, familia. Sabían muy bien la instrucción, la sabían. Y el que no se postre y adore, ¿sea qué? Se ha echado dentro del horno de fuego ardiendo. Pues te decimos algo, rey, chulo, guapo, Nabucodonosor. Hay algunos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia, eran líderes. Si leen el contexto, ellos tenían un puesto importante dentro del gobierno, pero siempre hay los envidiosos. Hay algunos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y tenemos hasta sus nombres. No, hombre, si el chisme, si lo van a contar, lo cuentan bien estos cuates. Sabemos sus nombres. Pastor Oscar de Milpalta. Oscar García. Y como es García igual que yo, es mi primo. Y el Toño García. Y Javier García. Tanto Javi no es García, pero los 3 García. El Oscar, el Toño y el Javi. Los vatos, perdón, como que hablo como norteño, viví un tiempo allá. Esos vatos, ok, es versión Reina Valedora, ok. Esos vatos, mi rey chulo, no te han respetado. ¿Qué les pasa a esos cuates? No te han respetado, mi rey.
No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, qué venenosos son los chismes, qué venenoso cuando alguien usa su boca para hablar mal de la otra persona, incluso sin estar presente. Nabucodonosor, solo escucha un lado de la moneda, dijo con ira y con enojo que trajesen a Oscar, Toño y Javi. Una traducción para identificarnos, ¿ok? Al instante fueron traídos estos varones del rey. ¡Wow! Pero ¿qué pasa? Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿qué les dijo, familia? ¿Ahí en sus Biblias qué dice? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es? ¿Es verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua que os he levantado. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad que no quieren postrarse ante mi imagen? ¿Tú qué harías, familia? Cuando alguien llega contigo y te dice, ay, qué retrógrada eres, amor es amor, pues déjame, apóyame. ¿Te vas a postrar ante las ideologías de género? ¿Te vas a postrar lo que el mundo hoy en día quiere llamar como algo justo? Sintiéndome en casa y como familia puedo decirles un poquito de testimonio. Allá en Ecatepec este va a ser el 3er año, que decidimos tomar el paso de fe de abrir una escuela de educación básica. Empezamos con kinder y ahorita vamos en secundaria. Ha sido un reto, porque no podemos decirle a los maestros que están allá, decirle, ven, dales educación a nuestros niños y Dios te bendiga, ¿no? A ver cómo pagas tu luz, cómo pagas tu renta, cómo compras lo que tengas para la comida. Estando orando, observando, analizando qué se necesitaba para abrir una escuela de educación básica. Una ocasión yo llego a la casa de mi hermana y en aquel tiempo mi sobrina iba en 5º año de primaria. Entonces estaban como forrando sus libros y yo agarro su libro y me dice mi hermana, ¿ya viste lo que le van a dejar de tarea a mi hija en este ciclo escolar en 5º año de primaria? Entonces empiezo a ver el libro y mi hermana me enseña. Y todos los que fuimos aquí pues a la escuela, fuimos y teníamos de tarea, pues ve a un museo, ¿les tocó eso? Ve a un museo, que te sellen, que no te hagas, que te fuiste de pinta o me chamaquees, ¿no? Nos tocó eso. Yo iba al museo, nada más me lo sellaba y me salía, ¿no? Pero era yo fui burrillo, fui rebelde, ¿no? Pero nunca, en mi 5º año de primaria, ni siquiera se les ocurría, creo que en aquel tiempo a los gobernantes, dejar a los niños, como en el libro que yo estaba viendo de mi sobrina, una tarea de que es una eyaculación. Y para mí fue de ¿what? Cuando yo iba en 5º me enseñaban a multiplicar, a sumar, pero no lo que es una eyaculación. En este estudiar me junto con otros amigos pastores, tuvimos una videollamada con un amigo pastor en Chihuahua, con otro amigo pastor en Yucatán, y este amigo de Yucatán me dice, Toño, ¿te das cuenta que cuando nació Moisés, qué pasó? Familia, les hago la misma pregunta. Cuando nació Moisés, de la Biblia, el de los 10 mandamientos, ¿qué pasó? Con los niños. Los mataron. Y solo Moisés se salvó porque lo pusieron en la canastita y fue al río. Cuando nació Jesucristo, ¿qué pasó con los niños? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Y me dice este amigo, director de una escuela en Yucatán, junto con su pastor, me dice, Toño, ¿te das cuenta que Satanás actúa de esa forma? Cuando quiere venir contra una sociedad, va y ataca a los niños. Él es un miserable sin compasión. Y hoy en día en nuestra sociedad, el Satanás está viniendo sobre nuestros hijos y familia. No lo digo para espantarnos, pero sí necesitamos reconocer bajo qué gobiernos estamos, bajo qué sociedad estamos. Nosotros no somos de este mundo. Nuestro reino no se guía por lo que el mundo hoy en dicta. Hoy el día el mundo dicta. Nosotros nos guiamos por lo que la palabra de Dios dice. Entonces, mi lógica humana era de yo no puedo abrir una escuela, no tenemos dinero.
No podemos cubrir sueldos de esta forma. Pero me dice, Toño, ¿te das cuenta cómo Satanás viene sobre la inocencia de nuestros niños? ¿Cómo están empezando a meter en la educación la ideología de género, libros de comunismo, y etcétera? Y este no es un mensaje antigobierno, no, familia, no es mi chamba. No fui llamado a eso. Pero sí necesitamos conocer en dónde estamos parados. Y me dice este amigo, nosotros queremos ir un paso adelante porque Satanás viene por nuestros hijos. Quiere robarles su inocencia. Me encantó escuchar ahorita que los niños participan del tiempo de alabanza con ustedes. Que sus hijos puedan verles adorar al Señor. Que sus hijos puedan venir y congregarse junto con ustedes como familias para exaltar al único que es digno. Eso es increíble. Pero vivimos en una sociedad en la que quiere hacer énfasis en la autoexaltación personal, y Nabucodonosor no fue la excepción, como vimos. Les pregunta, ¿ustedes no se van a postrar? Son órdenes de gobierno, ¿no van a participar con lo que todo el mundo participa? Se me movió el capítulo, aquí estoy. Dice, ay, no cuadra lo que estoy leyendo. Verso 15, familia, en sus Biblias. El rey les dice, ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? ¿Estás dispuesto a participar de lo que todo el mundo hace? ¿Estás dispuesto a que nadie te rechace? ¿Estás dispuesto a llevar la vida tranquila, con tal de no meterte en problemas? Pues ni modo, amor es amor. ¿Estás dispuesto a que tus hijos sean expuestos a doctrinas demoníacas, incluso desde la educación? Sigue diciendo el verso 15. Porque si no estás dispuesto a hacer lo que todos hacen, porque si no estás dispuesto a participar con todo el mundo, porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Familia, a lo mejor tú y yo no hemos padecido persecución a tal grado que digan, mira, si te sigues congregando en Vida Nueva, te vamos a echar al horno de fuego. Le preguntaba a Pastor Oscar, cuéntame un poquito de la historia de la iglesia, cómo empezó. Y me platicaba del hermano Rufino, si lo dije bien, le cambié el nombre, es que yo cambio nombres. Hermano Rufino, que en una hacienda donde estaban, iban a tener reuniones, me corriges, pastor, y estaban hasta, el pueblo lo iba a quemar. ¿Sabían esa parte de la historia? Ah, pues yo la acabo de aprender. Pero tal vez tú y yo ya estamos aquí tranquilos. A lo mejor la oposición del mundo en tu contra no es tan abierta. De si tú te sigues congregando en Vida Nueva, te vamos a quemar. Pero vamos a decirlo así, ¿qué pasa si tú, Lolo, tú eres un Lolo aquí, no estoy hablando de ti, otro Lolo, estás en la universidad, estás en tu trabajo, eres un hombre casado, Lolo, o un hombre soltero, Lolo, pero hay una chica, Lola, pues que no es creyente, ¿no? Pero Lola te dice, oye, qué guapo te ves, mi Lolo. Mira, qué perfil griego tienes, mi Lolo. De eso no hay en Milpalta. Sí, ve a tu iglesia, tú ve. Pero ¿qué te parece si el lunes me invitas a un café, mi Lolo? Pero que tu esposa no sepa, porque, ay, tu esposa no te comprende, no te escucha, mi Lolo. ¿Qué de las ofertas del mundo? A lo mejor no te dice te voy a quemar vivo, pero tiene el mismo fin. Les cuento algo que aprendí de un maestro que era marín en el colegio bíblico donde yo estudié. Un cuate marín alto, grandote, nos estaba dando una clase que se llama Estudio Método Inductivo, de cómo estudiar la Biblia para preparar un sermón. Y él dijo esto, digo, no estaba en mis notas, pero se les platico. Dijo, chicos,
¿Recuerdan al rey David? Bueno, antes de que fuera rey, a David contra Goliat. ¿Cómo mató David a Goliat, familia? ¿Cómo lo mató? Ahora sí que agarró la onda y ¡pum! Rocazo, lo tumbó, llega y le corta la cabeza con su misma espada. El pueblo estaba atemorizado ante David. Vengan, solo mándenme a uno y el que gane todo el demás pueblo se va a postrar, vamos a ser sus sirvientes. Y esa es una forma en que Satanás actúa. A lo mejor muchos de aquí han venido con pensamientos de temor de no me va a alcanzar, me voy a quedar sin trabajo, mi matrimonio se está echando a perder, pues es que, pero las cosas, mi familia no están bien, pero vives atemorizado. A lo mejor Satanás está duro y dale, mandando sus dardos de fuego a tu mente. Es que no sirves para nada, ¿de qué sirve congregarte? Ser cristiano es una tontería, ¿para qué sigues yendo a la iglesia? No vale la pena, etcétera, 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 etcétera. Esa es una forma en que Satanás actúa. Y David venció muy bien a Goliat de esa forma. Pero ¿qué pasó cuando David estaba cómodo? Todo tranquilo. Su pueblo se fue a la guerra y David está paseándose en su azotea. Y de repente voltea, vecinita, hola vecina, ¿a dónde tan solita? ¿No? Qué chido le quedó su jacuzzi, vecina. Y David la ve bañándose y la codicia y todo lo demás es historia. Que está en la Biblia. A lo mejor Satanás no está viniendo contigo así de frontal, te voy a destruir. Pero mi querido Lolo a lo mejor te manda una Lola y te dice, hola vecino, ¿cómo estás? Pasemos un buen rato. Oye, hace mucho tiempo que no llegas a darle clic a ese video pornográfico que antes veías, mi Lolo. Te extraño, pequeño. Son 5 minutos de placer. Te voy a destruir como Goliat quería destruirte, pero yo no te lo vengo a decir así, te voy a destruir, mendigo. No, yo vengo a decirte, oh chiquito, te extraño. Dale clic. Pero el fin va a ser el mismo. Este rey les dice, si no se postran, si no adoran, si no hacen lo que todo el mundo hace, se van a quemar, literal. Verso 16, chequen esto, lo que dice el verso 16. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron al rey Nabucodonosor, danos chance de orar, rey. Mira, déjanos ir con nuestro pastor, le pedimos consejo. ¿Sí fue eso? Le dijeron, denos chance, rey. Espéreme, mire, usted sabe que servimos aquí en el gobierno. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? De su gobierno tenemos nuestros ingresos, rey. Verso 16. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ni siquiera tenemos que pensarlo. Verso 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de su mano. Nosotros tenemos un rey más grande. Nosotros nos debemos a una sola persona. Vivimos para la gloria, la honra y la adoración de uno solo. Y no eres tú, rey Nabucodonosor. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no pasa que nos libre de tu mano, si pasa que de repente terminamos en el horno de fuego, y tal vez Dios no va a responder la oración como quisiéramos al momento, pero si somos echados en el horno de fuego, verso 18, y si no, de todos modos, si no hay ningún cambio en las circunstancias, si sigue el mismo plan y tenemos que terminar el horno, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Porque nosotros no servimos a un Dios
que va a complacer, y si cambian mis circunstancias ahora sí les sirvo, pero si mis circunstancias no cambian e incluso empeoran, ¿vas a dejar de seguir a Dios? ¿A cuántos de esta congregación les ha pasado? A lo mejor veniste por primera vez el domingo y veniste y empezaste a discipular, te tomaste clases bíblicas y ya llegabas ya con tu Biblia, ya venías con Biblia acá a la iglesia, antes ni siquiera llegabas con eso y de repente dices, gracias a Dios, mis problemas se acabaron. No se acabaron, se pusieron peores. Mi esposo me dejó. De repente me doy cuenta que tenía un amante. Digo, espero que eso no pase aquí. En Ecatepec sí. A mi hijo me doy cuenta que dejó a su novia embarazada. Y el vato no tiene ni dónde caerse muerto. Porque depende de mí. Y todo va empeorando. Y se pone más duro y vienen esos pensamientos. ¿Para qué vas? ¿Para qué te congregas? ¡Qué tontería! Dios no responde. Pero es que Dios sigue siendo digno, aunque las circunstancias se pongan peores. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, es que nuestro reino no es de este mundo. La razón de mi corazón ya tiene un rey y no eres tú. Mi corazón palpita por una persona y no eres tú, Nabucodonosor. ¿Sí? Verso 19, familia, ¿qué dice? Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demoró el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces. Se puso peor. Que se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Verso 20. Y mandó a hombres muy vigorosos. Aquí tengo una imagen de hombres vigorosos de mi vida cuando yo iba al gimnasio. Ahí estoy, con playerita blanca. ¿Sí me la creen? Si era, miren, por esta, si era el de la playera blanca. No, la verdad es que no. Pero ahí está un hombre vigoroso. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach. Imagínate, un cuate que te amarre así, ¿de dónde te zafas? Se puso peor. Tal vez parecería que Dios no estaba respondiendo o no estaba respaldando esa convicción inamovible de estos 3 hombres. ¿Dios estaba fallando? No. A lo mejor tus circunstancias no han cambiado, familia. A lo mejor has venido a congregarte y se ha puesto peor, pero déjame decirte una cosa. Dios sigue en el trono. Él no ha perdido una batalla, aunque parezca que sí. Y mandó a los hombres vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarnos en el horno de fuego. Verso 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos. ¿Qué onda? Nada cambió, todo iba empeorando. Sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados. ¿Dónde? No cambió. La circunstancia no cambió. La sociedad no cambió, pero ellos tampoco. La convicción de su corazón no cambió. Ellos dijeron, miren, aunque Dios no nos librara, no vamos a adorar a otros dioses. Verso 22. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. No cambiaban las circunstancias. Pero algo pasa. Entonces el rey Nabucodonosor ¿me salté? No, ¿verdad? Verso 23, va de nuevo.
Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: oigan, una pregunta. ¿No echaron a 3? Porque estoy viendo mal. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad. Y él les dijo: es que algo está pasando, algo muy loco. Verso 25, y él les dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Es que a lo mejor tus circunstancias no cambian, pero la convicción en tu corazón tampoco va a cambiar. Esto es una guerra por la adoración. Aquello a que tú sirves vas a adorar. Aquello a que tú le dedicas tiempo vas a terminar adorando. Diría un pastor que se llama John Piper: ¿sabes para qué sirven las redes sociales? Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, todo eso. Al fin de los tiempos, las redes sociales van a demostrar que siempre hubo tiempo para Dios, pero no se lo dimos. Pasamos mucho tiempo en Facebook, en Instagram, etcétera, pero no pasamos tiempo con Dios. Estos hombres tenían una convicción en su corazón inamovible: no vamos a servir a otros dioses, no vamos a adorar a otros dioses, vamos a adorar a nuestro Dios único y verdadero, aunque las circunstancias cambien, aunque los trancazos se pongan más difíciles, vamos a seguir adorando al Señor. Nos debemos a uno solo, y no es al hombre. Entonces, verso 26, familia, ahí en sus Biblias. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo a Sadrach, Mesach y Abednego: chequen lo que les dice. ¿Siervos de quién? Algo está pasando. Algo muy loco y antinatural está pasando. Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del horno de fuego y se juntaron todos los gobernantes. Vamos al verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ¿quién? Recuerdo una historia que me contaron en Chiapas. Yo estuve un tiempo trabajando en un ministerio que se llama Compasión Internacional, que está en todo el mundo y apoyan a países con extrema pobreza, y en México pues no es la excepción. Apoyan sobre todo en la sierra de Oaxaca, Chiapas, Puebla, en lugares de extrema pobreza de nuestro país. Y me contaba una de ellas, que es como la encargada del área médica para los niños, que en una ocasión, en un pueblo de allá de Chiapas, alguien llegó y empezó a compartir el evangelio y la gente se empezó a convertir, empezaron a seguir a Cristo. Y pues los del pueblo se enojaron, empezaron a amenazar a los cristianos, familiares contra familiares enojados, y pues llegaron con machetes y sacaron a los cristianos del pueblo. Este pueblo estaba cerca de un lago. Lo que pasa, los cristianos desplazados tuvieron que caminar alrededor del lago y se establecieron del otro lado del lago. Y estando establecidos ya del otro lado del lago, ven en la comunidad que en la noche ven en el lago, ven lanchas con antorchas cruzar el lago y iban hacia donde ellos iban, y les habían dicho: si ustedes no abandonan su fe, los vamos a matar. Estos hombres, cuando llegaron desplazados del otro lado del lago, ¿qué creen que fue lo primero que construyeron al establecerse en ese lugar? Un templo, una iglesia, para adorar a Dios. Y ellos ven en la noche que vienen en lanchas con antorchas, los que los amenazaron: si no abandonan su fe, los vamos a matar. Entonces, lo que hacen en el templo que construyeron al establecerse, dicen que pusieron en un círculo a los niños primero, y luego a las mujeres, y luego en el círculo más grande a los hombres. Y empezaron a orar y dijeron: Señor,
Ahí vienen mis primos, mis tíos, mis vecinos, que quieren que te dejemos, que no te adoremos a ti. Tal vez al ratito nos vemos, Señor. Vienen a matarnos. Y empezaban a cantar, empezaban a orar. Y pasa las horas de la madrugada, pasa el tiempo, amanece y nunca llegaron. Después de bastante tiempo, estos mismos cristianos en esta nueva comunidad empiezan a regresar a donde vivían antes, de donde fueron desplazados, le comparten el evangelio a sus familiares. Después de un tiempo les preguntan, oigan, ¿se acuerdan cuando cruzaron el lago en las lanchas con antorchas? Y nosotros iban en la noche y estuvimos esperando hasta el amanecer y nunca llegaron a hacernos daño. Y dijeron, pues claro que nunca les hicimos daño porque ustedes mandaron a llamar al ejército y ellos, así con el celular o cómo, ¿no? O sea, capitán, manda el ejército, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí, porque si llegamos del otro lado del lago, bajamos y fuimos a donde construyeron su templo y estaba rodeado de soldados, un soldado hombro con hombro, y estaban todos rodeados de soldados y no pudimos hacer nada porque vimos al ejército. Tal vez tus circunstancias no cambien, tal vez tus circunstancias se empeoren, pero no estás solo. Que tu corazón no cambie, que tu convicción no cambie. Familia de Milpalta, que aquí el Señor levante gente como Sadrach, Mesach y Abednego. Verso 28, entonces Nabucodonosor, rey, dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y los libró, y libró a sus siervos. ¿Qué qué? ¿Qué dicen sus Biblias? ¿Qué qué? Que confiaron en Él. Tenían todo en contra de su fe, tenían todo para dudar de Dios, tenían todo para no confiar más en Él. Pero sus siervos confiaron en Él y no cumplieron el edicto del rey, ni entregaron sus cuerpos para servir y adorar a otros dioses, su Dios. Mateo 4, en resumen, que ya se me vino el tiempo encima. Satanás llega con Jesús y le dice, cuando Jesús está ayunando, lleva 40 días ayunando, y Satanás llega con Jesús y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan, busca tu propio beneficio, piensa en ti, Jesús, tienes hambre, date. Lo lleva al pináculo del templo, a la punta más alta, le dice, aviéntate, pues Dios te va a guardar. Le presenta las naciones y los reinos y le dice, todo esto te lo voy a adorar si postrado. Satanás siempre ha querido la adoración. Esto es un tema de adoración. ¿Ante quién te vas a postrar? Familia de Milpalta, ¿por qué te congregas? ¿Por qué traes tus hijos a la iglesia? Porque tú y yo sabemos quién es digno de adoración. Tú y yo sabemos a quién nos debemos. Tú y yo sabemos quién camina con nosotros en los momentos más difíciles. A lo mejor tú viniste aquí y se puso peor. Cuando empezaste a congregarte, se puso peor. Pero Dios no cambió. Dios sigue siendo el mismo Dios digno de honra. Dios sigue siendo aquel que es hermoso como nada en este mundo, ni nadie. Acompáñame a Romanos 12 y con eso terminamos. Romanos 12:1. ¿Estamos ahí? Sí, ¿lo podemos leer de pie? Tú y yo no somos mejores que Sadrach, Mesach y Abednego, pero tenemos el mismo Dios. Y el apóstol Pablo escribió esto. Así que hermanos en Milpalta, en San Pablo, Milpalta,
Así que, hermanos, que se congregan domingo a domingo, les ruego por las misericordias de Dios, ¿que qué? Que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. A lo mejor no te están amenazando de muerte, pero día a día puedes vivir para Él. Que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, apartado. Estoy seguro, si Pastor Oscar me va a corregir si esto no es real, este micrófono es santo. ¿Sabes por qué es santo? Porque lo usa Pastor Oscar. La palabra santo es apartado, para. Yo no creo que en la semana Pastor Oscar lo haya prestado para el sonido, la changa, ¿no? Saludos. Y que este micrófono lo hayan usado, ¿no? Y él, y no sé, y Pepito baila, ¿no? No, porque este micrófono está apartado. En cierta forma es santo. Tiene un uso específico. Tú y yo no somos de la changa. Tú y yo somos del Señor Jesús. Él nos compró con su sangre. Debido a eso, tú y yo podemos presentarnos como un sacrificio santo vivo para Él, aunque me quemen, aunque me corte Lola. Ya no puedo andar con Lola porque Lola quiere que nos vayamos a andar en el antro y que andemos teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. A mí eso me encantaba, pero conocí a Cristo, ya no quiero eso. Mi Lolo, ya no vamos por ahí. Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? Agradable al Pastor Oscar, dice así. Agradable a mi suegra, dice así. Agradable a Dios. Sepas, oh Rey, que no nos vamos a postrar. Que te quede claro. No adoramos a otros dioses. Que es vuestro culto con entendimiento. No te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la palabra, lo que está escrito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al Dios al que servimos, adoraremos. ¿Oramos? Señor, estamos en un mundo que continuamente nos atrae desde nosotros mismos de autoexaltarnos, autosatisfacernos y hasta pensar, es que yo para amar tengo que amarme a mí mismo. Señor, ya nos amamos. Y tu palabra nos manda: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y te ruego por los niños de esta iglesia que puedan crecer viendo en los adultos de esta iglesia ese mismo ejemplo. Gente íntegra, gente que se aparta para ti y que dice, no vamos a cambiar la adoración de Dios por nada. Y que los niños de esta iglesia los guardes del mal en medio de estos tiempos, pero que crezcan como un Sadrach, Mesach y Abednego diciendo, conocemos a nuestro Dios y no hay nada que platicar al respecto. Vamos a adorar al único Dios verdadero, al Dios que escuchamos en nuestras clases bíblicas, al Dios que nuestros padres nos compartieron estando en casa. Señor, queremos servirte y adorarte con nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Pues qué bendición tenemos como